Y hoy estamos celebrando una fecha. En este caso puntual, hablamos de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y son fechas que particularmente tal vez nos llevan a pensar un poco más, a reflexionar un poco más, a ponernos un poco más sensibles. Por ahí vemos en la tele, el otro día estaban pasando La Pasión de Cristo, una película de Mel Gibson, muy buena película. Y vemos el padecimiento de Jesús y se nos caen lágrimas, decir, Señor, wow, qué tremendo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa mañana, lunes? Bueno, pero el festejo fue ayer. El recordatorio de la muerte fue ayer y su resurrección. Hoy es lunes, hoy empieza la semana, tendré que esperar a la próxima Pascua para poder recordar la muerte y resurrección de Jesús. ¿Se dan cuenta cómo a veces vivimos de momentos? Cuando en realidad debería ser cada mañana al abrir nuestros ojos poder celebrar esa Pascua, esa muerte y resurrección de nuestro Señor, lo que Él hizo por nosotros. Porque 2025 años después, todavía Cristo sigue diciendo, yo te amo. Y nosotros a veces esperamos a la Pascua para tal vez poner más en consideración, porque lo tenemos más fresco, porque bueno, es de lo que se habla, cuando en realidad deberíamos vivir una Pascua continua. Es eso cuando yo les digo, necesitamos migrar, salir de lo simplemente escritural, y entiéndase lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que no tengamos que tener en consideración la Biblia, no, pero sí poder trasladar lo que la palabra nos enseña, ¿sí?, a nuestra vida cotidiana de todos los días. Salir de lo escritural para pasar a lo revelacional, a la vida de la revelación del Espíritu, que me está revelando el Espíritu Santo de esta palabra, que la Pascua es algo de todos los días, que vivir esa celebración es algo de todos los días y no de un día en el año. Imagínense lo siguiente, acá tenemos muchos matrimonios, tenemos hijos. Imaginémonos que yo le digo a mi esposa el día que me casé con ella, mi amor, te juro, mi amor, yo te amo, sos lo más importante de mi vida. Pasaron 31 años de casados. Sí, ahí. Y yo en 30 y pico de años nunca le volví a repetir que la amo. Porque yo ya se lo dije. ¿Cómo sería una relación por el estilo? ¿Cómo sería una relación si mi hijo o yo como padre, sería tanto de un lado como del otro, no soy capaz de poder manifestarlo en palabras, el amor? Cristo expresó su amor no solo de palabras, sino de hechos. Y es lo que estamos recordando. Por eso decimos que el recordatorio de su muerte, de su sacrificio, no puede ser una vez y ya está, sino que es algo que debe vivir permanentemente fresco y presente en nuestro corazón. Porque Él nunca dejó de decir, te amo. Siempre está diciéndonos, hijo, te amo. No importa lo que hagas, yo te amo. No tenés que hacer nada para merecer mi amor. Yo te amo. Yo di mi vida porque te amé tanto que decidí venir a morir en una cruz. Imaginemos esta situación. Golpean la puerta de nuestra casa y viene la policía de aquí de España. Los mozos, que dicen que es la policía más dura, más cruel. Y vienen con una carta de sentencia. ¿Sí? No voy a poner nombres,
Pero llegan a la casa de alguien, golpean la puerta y le dice: Franco, voy a agarrar a mi hijo. Que él no me va a decir que no, para eso. Entonces, leemos la sentencia y dice: la condena no es cárcel, sino es muerte, y ahora mismo te tenemos que ejecutar para poder saldar esa deuda. De repente aparece Cristo y dice: no, Franco, vos quedate, yo ocupo tu lugar. Lo que pasa es que no lo vemos de esa manera, hermanos. Pero eso es lo que hizo el Señor. La paga de nuestra paz fue sobre Él, dice. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Nosotros debíamos ocupar ese lugar. La sentencia era para nosotros, pero Cristo nos amó tanto que dio su vida en lugar de nuestro. Amén. ¿Sabes qué? La Biblia nos identifica a nosotros, la iglesia, como la novia y a Cristo como el novio. ¿Sí? ¿Lo sabe eso? ¿Sí? El esposo, la esposa, el novio, la novia. ¿Sí? Que algún día nos vamos a desposar con Él. Ahora, ¿podemos medir el amor? ¿Qué les parece? No. Si vamos al concepto de la palabra, el amor es algo abstracto, ¿sí? Como podría ser, qué sé yo, la justicia, podría ser la paz, el miedo. Ahora, solo puede verse cuando lo expresamos. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? ¿O estoy hablando en otro idioma? Sí, ¿no? Solo podemos ver el amor cuando lo expreso. Solo podemos ver el miedo cuando lo expreso. Solo podemos ver la justicia cuando es expresada. O sea, el amor por sí solo, o sea, yo puedo decir, como dije al principio, yo te amo. Ajá. ¿Y qué haces para demostrarme, para expresarme, para que yo lo pueda percibir? Para que yo lo pueda sentir, palpar. Lo tengo que expresar. Por eso creo que en la medida que nosotros amemos, vamos a expresar ese amor. La Biblia dice: donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y eso habla de una medida, hermanos. Habla de una medida. Pregunto, y voy a ponerlos muy incómodos. Nadie responda, por supuesto. ¿Quién estaría dispuesto a morir en este instante por su cónyuge, por su hijo, por su amigo, de los que estamos aquí presentes? No respondan, pero piense. ¿Ama tanto a su esposa o a su esposo que estaría dispuesto a morir por él? ¿Ama tanto a su hijo o a su papá, a su mamá, que estaría dispuesto a morir? Estamos hablando en serio, morir, hermanos, Vengo yo, saco una pistola y le apunto en la cabeza. ¿Estaría dispuesto? Eso es una medida de amor, hermanos. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a amar? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a dar? Y fíjese que en una relación, no voy a decir nada nuevo, creo que todos los que estamos casados y en vísperas o en miras de tal vez en algún momento poder formar una familia, todo comienza con una amistad, ¿no? Conociendo a una persona y entablando una relación y bueno, a medida que va pasando el tiempo, nos vamos conociendo y con el correr del tiempo esa relación se va desarrollando, ¿sí? Cuando, digamos, ya está un poco más firme esa relación, podemos empezar a planear un futuro, ¿no? Tal vez le ponemos fecha cuando quizás podríamos casarnos ya
y decir, bueno, ¿a dónde nos podríamos ir de viaje de luna de miel? Como decíamos, la Biblia también de alguna manera nos pone en esa relación con el Señor. Somos su iglesia, nosotros la novia, la esposa, Él el esposo, el novio. Y yo me pregunto, ¿no? Si pudiéramos describir esa relación que tenemos con el novio, con Cristo. Tal vez podríamos decir, sí, yo recuerdo el día que conocí al Señor. Hace muchos años, yo me acuerdo cómo estaba, cómo me sentía, y cuando me hablaron de Cristo, cómo mi vida... Y uno podría decir un montón de cosas, lindas sin duda. Y pasó el tiempo, empezamos a conocernos, como con esa personita que algún día llegamos al matrimonio. Y empezó a desarrollarse nuestra relación con Dios, con Cristo. ¿Sí? Ahora, yo me pregunto, ¿no? Y no sé si a usted le gustaría saber, pero ¿en qué lugar de nuestra relación con Él estamos hoy? Dijimos que el amor se puede medir, hermanos. Se puede medir. ¿Hasta dónde estoy dispuesto? Señor, yo te amo. Pedro le dice el Señor. No, pero yo voy a ir donde vos vayas, yo me voy a hacer... Pedro. No, pero Señor, yo lo voy a dar todo. Voy a dar la vida por vos. Pedro. Esta noche me vas a negar 3 veces. ¿Hasta dónde decimos amar? ¿Hasta dónde verdaderamente amamos? ¿Sabe que la palabra hace una descripción muy gráfica del alcance de nuestro amor? Y seguramente podemos vernos identificados en el desarrollo que vamos a hacer a continuación, ¿no? Así que yo quisiera que me acompañe a ver en qué lugar nos encontramos. Así que le pido, por favor, trate de prestar atención y por sobre todas las cosas, utilice su imaginación. ¿Por qué? Porque nos vamos a trasladar en el tiempo, así como si estuviésemos viendo una película, y vamos a imaginar el ámbito de la crucifixión de Jesús. ¿Sí? Todos hemos visto en la película a un hombre muy sufriente, malherido, maltratado, cargando una cruz, llegando a un lugar llamado Gólgota, donde lo crucificaron, le clavaron los clavos, en fin. Pero en toda esa escena hay un desarrollo que me gustaría exponer para que pudiéramos ver dentro de toda esa escena las diferentes personas que encontrábamos y ver si de alguna manera podemos llegar a identificarnos nosotros con alguno de ellos. Mateo capítulo 27 dice del versículo 32, ¿sí? Ya Jesús había sido juzgado, había sido condenado, que tenía que ser crucificado, ¿sí? Y dice, al salir encontraron un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo se negó a beberlo. Lo crucificaron y repartieron su ropa, echando suertes, y se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo en 3 días y lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los líderes religiosos.
Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo, y es el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz, y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libere Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando lo oyeron algunos de los que estaban allí, dijeron, está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una vara y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían, déjalo a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos creyentes que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto, todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y también la madre de los hijos de Zebedeo. Hasta aquí vamos a leer. Más o menos tenemos un pantallazo de la situación de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Hoy no me quiero dedicar a hablar de Cristo y la crucifixión. Todos sabemos lo que el Señor padeció y lo que la cruz nos otorgó. Hoy quiero hablar de aquellos que estaban alrededor de la cruz y en diferentes lugares. Tenemos a Cristo, entonces dijimos, crucificado, a dos delincuentes, uno a cada lado también crucificado. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? ¿Se va imaginando el lugar? No me ve a mí, imagínese la película, creo que es más linda que mirarme a mí. ¿Sí? Y dice Mateo 27, porque quizás vaya a leer diferentes evangelios, porque los 4 evangelios hacen una detallada declaración de cómo fue la crucifixión. Así que tal vez utilice diferentes evangelios. Mateo 27, 39 dice, la gente que pasaba por allí gritaba y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Acá los primeros que vemos son los que pasaban. Había gente que pasaba y gritaba, ¿sí? Sos un fraude, realmente, ¿sí? Dijeron que todo se me iba a solucionar, que tendría un buen trabajo, que mi matrimonio se arreglaría, que tal vez esta enfermedad se iría, pero nada ocurrió. Hoy estoy peor que antes. Tengo más problemas que antes de hacerme cristiano. ¿Alguna vez escuchó esa frase? ¿Alguna vez se encontró con una persona que le pasó algo por el estilo? ¿O quizás fue una reflexión nuestra en algún momento de nuestra vida? No, es todo mentira esto. Porque nada de lo que a mí me dijeron que yo iba a obtener se cumplió en mi vida. Cristo es una mentira, no funciona para nosotros.
Ahora, si fuimos a buscar a Cristo de esa manera, llegamos con la motivación equivocada. ¿Sí? Tal vez hemos creído que Dios era nuestro gran supermercado, en donde podíamos obtener todas las cosas que nosotros creíamos que necesitamos. Ahora, no estamos diciendo que Dios no sea proveedor, no estamos diciendo de que Dios no traiga paz a nuestros hogares. No. Pero el mismo Señor dice, ¿busquen qué? Sí, digan. ¿Perdón? De nuevo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas que pasarán. ¿Y por qué buscamos las cosas que serán añadidas y no primeramente el reino de Dios? Pregunto. Creemos que Dios es nuestro gran supermercado. Hemos llegado quizás al Señor con una motivación totalmente equivocada. Y hemos confundido a Dios de que Él está a nuestro servicio. Porque por lo general nos acercamos a Dios ¿a qué? A pedirle. Y Él mismo dice, pídanme y yo le daré. O sea, no está en juego el pedirle. No estamos diciendo que esté equivocado pedirle. Pero cuando nos acercamos a Dios a darle, confundimos de que nuestro Dios está para servirnos a nosotros, cuando es al revés, nosotros estamos para servir a Dios. Hemos confundido los roles. Por eso, hermanos, muchas veces nos encontramos frustrados y decimos, esto no funciona. Esto no funciona. Los que pasaban, ¿sí? También vemos a los que miraban de lejos. Dice Marcos 15:40, dice, había algunas mujeres que miraban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José y Salomé. Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Además, había allí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. ¿Dónde estaban mirando? ¿Desde dónde? Hay otros hermanos que tal vez vienen, sí, escuchan la palabra, pero no están dispuestos a tomar un compromiso. Estas mujeres habían servido al Señor, dice la palabra, no solo lo seguían, habían servido al Señor. Ahora, cuando las papas quemaron, se fueron lejos. Yo no tengo nada que ver, yo no quiero ningún compromiso. Él decidió, así que Él se haga responsable. Personas que conocen al Señor, personas que han caminado al lado del Señor, pero no hay compromiso, no hay una entrega real de corazón. Nada que pueda llegar a comprometernos tal vez a modificar nuestra conducta o nuestra manera de vivir. Tratan de evitar todo lo que les demande algo. Miran de lejos. Ah, sí, yo conozco, sí, qué lindo, me gusta cómo se canta, me gusta la palabra que se predica, pero yo vivo mi vida. Tengo mis cosas, tomo mis propias decisiones. No me pidan nada. Yo estoy, bueno, si puedo vengo y si no puedo no vengo.
O sea, en pocas palabras no lo dicen, pero conmigo no cuenten. Soy parte, pero no soy parte. Personas que miraban de lejos. También podemos ver en esta escena a los que estaban crucificados. Uno a un lado, a la derecha, y otro a la izquierda. Dice Lucas 23:39. Ahora, ustedes saben que a mí me sorprendió algo, sinceramente se los voy a decir. Vieron que a veces leemos la Biblia tan rápidamente y a veces damos cosas por sentadas. Yo les voy a preguntar, porque esta pregunta la hice, y les voy a preguntar a ustedes, ¿qué pasó en la situación donde estaban los dos delincuentes, uno a la derecha y otro a la izquierda? A ver si alguien me sabe explicar qué pasó en ese momento. Uno creyó, el otro no. Uno se estaba burlando, uno creyó, el otro no. O sea, todos coincidimos en de que había uno de los delincuentes, que lo insultaba a Jesús. Ahora lo vamos a leer. Y el otro, no, le decía, ¿cómo vas a decir tal cosa? Ahora, yo le voy a decir algo, hermanos, que está en la Biblia, después si quiere búsquelo, porque para mí fue una sorpresa, le soy sincero, ¿sí? Y dice Mateo, escuche bien, Mateo 27:44, para que lo busque si quiere después. Y dice así también lo insultaban, escuche bien, así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. O sea que los dos delincuentes insultaban a Jesús. No me digas que no, Marcos. Los dos delincuentes insultaban a Jesús. La crucifixión empezó a las 9 de la mañana, terminó a las 3 de la tarde. Ahora, hay un desarrollo en la crucifixión que es el que estamos viendo, ¿sí? Dijimos entonces que Mateo ve que hay dos delincuentes y los dos delincuentes insultaban a Jesús. Ahora veamos Lucas, porque Lucas tuvo otra mirada después de un tiempo. Dice, uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Sí? Lo reprendió. Dice, ¿ni siquiera temes a Dios aunque sufres la misma condena? En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecemos por nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿uno de los escritores está mintiendo? No. Se están describiendo los acontecimientos que ocurrieron durante todas esas horas. Y vemos a los dos delincuentes maldiciendo a Jesús por lo que estaban viviendo. Ahora, en un determinado momento, uno de ellos tuvo un cambio. ¿Y qué fue lo que produjo? Vamos a tratar de analizar un poquito. ¿Qué fue lo que produjo el cambio en uno de ellos? Como él entró en sí, ¿verdad? De que este hombre era justo y murió por ser justo. Y ellos, que sí en verdad habían cometido errores, ellos estaban en lo legal. Exacto. Mas como le digo, no ha hecho nada. Y nosotros sí merecemos. Ahora, también entiendo de que el que se arrepiente pudo observar la actitud que Jesús tuvo durante todo el tiempo de su padecimiento.
Él vio que Jesús no maldijo a nadie. Todo lo contrario. No se defendió, no insultó. En cambio, pidió perdón y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Wow! En el versículo 41, el malhechor, como decía Marcos recién, reconoce su pecado y su condena. Dice: nosotros justamente estamos aquí. Acá podemos ver un claro arrepentimiento de él. Él no culpó a nadie. Él se hizo cargo de lo que había hecho. Ahora, este reconocimiento, ¿qué consecuencia trajo? Y trajo una revelación a su espíritu. ¿Por qué? Porque él reconoció que Jesús era inocente y que traería un reino eterno. Dice el versículo 41, en cambio, este no ha hecho nada. Y le termina diciendo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuál fue el resultado, hermanos? Que Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La salvación, hermanos, la estamos viendo de primera mano, de primera mano. Una persona que se arrepiente, reconoce su pecado y Cristo automáticamente lo salva. Ahora, ¿cómo actuamos nosotros ante la injusticia? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué actitud tomamos? ¿Qué ven los que nos rodean? ¿Qué impacto estamos produciendo con nuestra vida de todos los días en las demás personas? En otras palabras, ¿estamos reflejando la vida de Cristo en nosotros? ¿Estamos mostrando la vida de Cristo en nosotros? ¿Sabe que seguramente en sus países quizás fueron parte o tal vez vieron grandes congregaciones de miles, ¿sí? Y uno dice: wow, qué tremendo, cuántas personas, cuántos cristianos, cuántos hijos de Dios, qué lindo. Ahora yo me pregunto, ¿cuál es el impacto que una congregación de 1,000 o 2,000 personas está teniendo en una ciudad? Porque verdaderamente podemos medir el avance del Evangelio fácilmente. ¿Bajó la delincuencia? ¿Bajó los crímenes? Empecemos a observar qué influencia como cristianos estamos teniendo dentro de la sociedad, hermanos. Porque de alguna manera creo que hemos perdido la capacidad de influenciar al mundo. ¿Por qué? Porque tal vez nuestra imagen es un poco borrosa. Porque tal vez todavía necesitamos poder mostrar a Cristo más claramente de lo que lo venimos haciendo hasta hoy. A veces el mensaje es un poco controversial. Y con esto no quiero decir de que la gente nos tiene que seguir a nosotros. Lo hablábamos estos días con los hombres. Nosotros tenemos que seguir a Cristo, no a un hombre. Pero también nuestras palabras tienen que tener cierta coherencia de lo que decimos y lo que hacemos. Aunque estamos en un camino de aprendizaje, sin duda, pero siempre nuestra actitud debe ser ¿cuál? Volver y volver a la cruz y volver al Señor tantas veces necesitemos. Porque la única manera de poder vivir es dependiendo del Señor. Dos actitudes totalmente diferentes de dos personas que estuvieron al lado de Jesús. Estuvieron al lado de Jesús, hermanos, ellos. Y lo que pudieron ver en Cristo bastó en uno de ellos para volverse al Señor. Hay otra
Otra persona que podemos ver, dice, que era el centurión. Marcos 15:37 dice, entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a Jesús, al ver cómo murió, dijo, wow, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Tremenda revelación en el Espíritu, hermanos, que pudo ver a ese hombre que ellos estaban crucificando y que él era seguramente uno de los que había dado la orden de pegarle con el látigo y después crucificarlo. Ese hombre tuvo una revelación en el Espíritu. Y dijo, wow, verdaderamente, todo lo que vino diciendo durante 3 años era real. Verdaderamente era el Hijo de Dios. Wow, tremendo. Ahora, hay personas que reconocen la realidad de que Dios existe, que los milagros son reales, ¿sí? Algunos en su propia vida han experimentado el poder de Dios. Y a veces, lamentablemente, ¿no? Las cosas de la vida son más fuertes, ¿sí? El poder de sus carreras o sus proyectos ocupan más espacio. Y ese desbalance los lleva a decidir. ¿Y por qué deciden? Por aquello que más aman. Porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Ahora, sin entender, hermanos, que nada de lo que nosotros hagamos, ninguno de los proyectos que podamos tener por vida, nos van a impedir poder hacer parte a Dios de nuestras vidas. Todo lo contrario. Porque nuestra plataforma, hermanos, nuestro lugar de evangelización, es ese proyecto el cual yo quiero ser médico. ¡Wow! Esforzate por ser el mejor médico. Porque cuando te reúnas con tus pares, vas a poder hablarle de Dios. Eso es servir al Señor, hermano, ¿sí? A veces pensamos que servir al Señor es estar acá solamente. Es como cuando hablamos de generosidad, hoy hablaba nuestra hermana. A veces pensamos que ser generoso es simplemente dar dinero. Ayer vimos una muestra de generosidad de muchos, de los que pudieron estar, de los que pudieron aportar, de los que hicieron algo, sea lo que fuere. Servir al Señor, hermanos, no es simplemente estar detrás de un púlpito predicando. Entonces, no es incompatible ninguno de los proyectos de vida que yo pueda tener, todo lo contrario. Porque si Cristo es el centro de mi vida, yo voy a utilizar mi lugar de trabajo, mi empresa o lo que fuere, como un lugar para impartir a Cristo. ¿Sabe que tenemos una idea formada, creo yo? Y esto viene de hace muchísimo tiempo. Y creo que es un poco que viene arrastrándose de la Iglesia Católica Romana. De que tenemos nuestra vida secular. ¿Alguna vez escuchó esa palabra? La vida secular. ¿Qué es la vida secular? Y la vida secular es el trabajo, son las salidas, qué sé yo, las cosas de familia. Y después nuestra vida como cristianos, donde encerramos nuestra vida de cristiano las veces que podemos asistir a un auditorio, escuchar una palabra, o un día entre semana que tenemos un estudio,
Después ya me dedico a la vida secular. Yo no sé cómo podemos separar eso. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque la Biblia nos enseña que Cristo es el que nos habita. Y a donde yo voy, Cristo está conmigo. Entonces yo no puedo separar. Mi vida es una sola. O soy o no soy. Estoy o no estoy. La Biblia dice que si estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Si yo estoy con Cristo, es otra cosa. El que está con Cristo dice, bueno, hoy domingo me voy a encontrar con el Señor. Termina la reunión, decimos, Señor, gracias, muy linda la palabra, nos vemos la semana que viene. Yo sé que no lo decimos, hermanos, pero a veces lo expresamos. Nuestra vida está demostrando que Cristo es para los domingos. Cuando es imposible poder separar una cosa de lo otro. El centurión reconoció a Cristo, hermanos. Pero ¿sabe que no se habló más de él en la Biblia? En el único momento que se habla, en ese momento, donde él pudo reconocer a Cristo. Ahora, yo entiendo que de haberse producido un cambio, hubiese quedado registrado. Pero ¿qué podemos ver? De que fue más fuerte en su vida, en su corazón, lo que él quería hacer, lo que era más importante para él, lo que ocupaba el primer lugar, porque era un soldado de alto rango. Y eso fue mucho más fuerte que lo que Cristo hizo por él. Y continuó con su vida. Y nada, absolutamente nada, se registró. ¿Sabe que si pudiéramos llamar éxito a algo en nuestra vida, y creo que es una palabra que hay que redefinir, ¿no?, de lo que verdaderamente significa éxito, y más en la vida de un cristiano, éxito es estar en el centro de la voluntad de Dios. No vamos a hablar ahora. Pero el éxito de nuestra vida, hermanos, dependerá de cómo veamos a Cristo. Si es solamente una parte de nuestra vida, la cual tenemos que acomodar como un ítem más, como una parte de nuestra agenda, o podemos verlo como el centro de nuestra vida, de donde todo se proyecta. Uno de los grandes errores que hemos cometido, ¿sí?, y yo vengo de esa escuela de enseñanza donde me decían, primero Dios, después la familia, después la congregación o todo lo que uno... Y ese es un error, hermanos. Porque no es primero Dios. Dios es todo. Si Dios es todo, dentro de ese todo tengo la iglesia, tengo las actividades, tengo la familia, tengo todo, tengo la vida. Porque Dios es el todo. Porque si yo vivo a Dios en un orden de prioridades, quizás en algún momento esa prioridad cambie de lugar. ¿Por qué? Y porque no tengo tiempo la verdad que no me dieron los tiempos, tengo otras cosas que hacer, no puedo, estoy comprometido con otras tareas. Entonces, bueno, el Señor sabe. Y no estamos hablando de venir a una reunión, hermanos, no confundamos. Estoy hablando de la vida, de lo cotidiano, de todos los días, donde realmente Dios es el centro de mi vida.
Y puedo caminar, andar y proyectar desde ese centro. Ya no es una parte de mi vida, Dios, es el todo de mi vida. Y eso es lo que le pasó al centurión en este caso. Por último, vemos a los que permanecían frente a la cruz. ¿Sí? Juan 19:25 dice, estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. ¿Sabe que Jesús tuvo hermanos? De sangre, ¿eh? No estuvieron. ¿Reparó en ese detalle? ¡Wow! La propia familia no estuvo a su lado. Qué tremendo, ¿no? A veces nuestra propia familia no nos termina de entender. ¿Sabe que estas personas que estaban ahí al lado de Jesús en la crucifixión misma del Señor, junto a la cruz, sabían el costo de estar en ese lugar? Es más, estaban viendo que a Jesús lo habían crucificado por hablar del reino. Ellos eran seguidores de aquel que decían que era un blasfemo, un alborotador y que había merecido la muerte. Aún a pesar del costo, esas personas estaban ahí junto a la cruz. Ellos estaban siendo expuestos a todo el pueblo. Tal vez sus vecinos, qué sé yo, parientes mismos, los insultaban, los despreciaban. Le decían, ¿qué haces al lado de ese loco? ¿Qué te vas a reunir ahí el domingo con esos locos que no saben? Te sacan la plata. Te lavan el cerebro. Nunca habrá escuchado esas cosas. Seguro que sí. Ahora, a pesar de todo eso y de saber que quizás podrían ir a la cárcel, permanecieron. Hubo algo superior, algo mayor que todo eso que podía ocurrirles, hermanos. ¿Y qué era? Era el amor. Era la gracia del perdón que los hacía mantenerse firmes en ese lugar. Ellos entendían de que ese lugar que él estaba ocupando no le correspondía. Pero podían ver el amor expresado en ese sacrificio. Como decíamos antes, teníamos una sentencia de muerte. Y Cristo dijo, no, yo voy a pagar. Yo voy a pagar. Yo voy a ocupar tu lugar. Yo voy a sufrir por ti. Yo voy a dar mi vida. La crucifixión de nuestro Señor Jesús marcó un antes y un después en la humanidad. No solamente en nosotros, en toda la humanidad. Y sabe que Él no tomó en cuenta nuestra condición. Él, desde el minuto cero, nos amó y no pidió nada a cambio. Nada. Si yo les diera un obsequio en este momento y les decía, por las Pascuas les voy a dar un obsequio, usted tiene la libertad de hacer con ese obsequio
lo que quiera, porque ya le pertenece, ¿verdad? ¿Estoy diciendo lo correcto? Yo le regalo algo, usted me hace algo, ya es suyo, entonces usted hace lo que quiere con ese algo. Pues ya es dueño, ¿verdad que sí? Muy bien. Al encontrarnos con Cristo, hermanos, le hemos entregado nuestra vida. ¿Sí? ¿Para qué? Señor, dame, porque yo necesito. ¿Para qué le entregamos nuestra vida? Para que Él haga con nosotros como quiera, porque somos su propiedad. Ya no nos pertenecemos, sino que le pertenecemos a Cristo. Y cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor, la palabra Señor tiene un significado muy, muy amplio. Y en ese tiempo era muy bien conocido el significado de la palabra Señor, ¿sí? Cuando nosotros lo aceptamos como Señor, obviamente que Él se transforma en nuestro Salvador al reconocerlo a Él como nuestro Señor, como nuestro amo, como nuestro soberano, como nuestro dueño. Y en ese intercambio de muerte a vida, nosotros, hermanos, le entregamos nuestra vida y ya no nos pertenecemos. Pero ¿cómo vivimos? ¿Cómo vivimos? Para finalizar, si hoy pudiéramos definir en qué lugar de esta relación de amor con Cristo que estamos hablando, ¿con quién nos identificaríamos? Primero, ¿sos de los que pasan para ver qué pueden conseguir? ¿Se sienten después frustrados por no recibir lo que esperaban? Aquellos que sus expectativas no se cumplieron porque vieron a Dios como un supermercado, aquel que debe suplir todo lo que quiero, y esto tal vez no ocurrió. ¿Sos más un simpatizante que no quiere compromisos? Es tan fuerte el deleite de la vida, el sentirse dueño de tu propia vida y hacer cualquier cosa sin que nadie nos diga nada. Sabemos que las cosas sin Dios se complican, pero no estamos dispuestos a rendir nuestra vida a su gobierno. Estás entre dos personas, uno que maldice a Dios por lo que le pasa, reclamándole que haga algo, aunque vives de tu propia forma, a tu propia manera. O el otro que tal vez ve la obra de amor y reconoce su falta. ¿Sos acaso o somos acaso de los que reconocemos a Cristo y su obra redentora, pero nuestra pasión es más fuerte? Lo que nos motiva son nuestros propios intereses y consideramos que Cristo no es suficiente causa para darle toda nuestra vida. Tal vez somos de los que no miden los costos, dispuestos a todo por Cristo y su causa, que no buscamos nuestro bien personal, sino el bien común, que se sienten que en Cristo lo tienen todo y entienden el precio que Él pagó por nosotros en la cruz. El amor es más fuerte que todo lo que tengamos que soportar.
¿En qué posición tal vez nos vemos? Yo quiero que tengamos un tiempo, que oremos, porque de todo esto surgen algunas preguntas, ¿no? Es como ir al médico y encontrar el problema, encontrar la enfermedad y que el médico nos dé una receta de lo que necesitamos hacer. Entonces mi pregunta es hoy, ¿qué decisión tomarás hoy? ¿Cuál es el paso que debes dar en tu vida para que tu vida cambie? ¿Qué lugar quieres ocupar? Si quiere ponerse de pie o quiere quedarse sentado, no hay problema. Pero quiero pedirle en este momento que podamos buscar al Señor. Si esta palabra nos ha llevado a identificar algo en nosotros, que podamos realmente abrir nuestro corazón para que el Señor nos pueda ministrar.